Por tanto, así dijo Jehová, si te convirtieres, yo te restauraré, y delante de mí estarás, y si entresacares lo precioso de lo vil, serás como mi boca. Conviértanse ellos a ti, y tú no te conviertas a ellos. En este pasaje de Jeremías capítulo 15 hay una palabra muy importante: restauraré. Restauración. Esta palabra es muy relevante para ti, para mí, para todos, en un mundo en pandemia en donde las cosas han dejado de ser como nosotros quisiésemos que fuesen. Hemos entrado a un momento que en otra conferencia le llamamos ese tiempo de aeropuerto, en el que te quedas varado en un momento, en un lugar donde no puedes regresar a la normalidad de la que venías y tampoco puedes salir hacia la normalidad que deseas. Restauración. Y aquí la palabra de Dios, donde encontramos principios de vida que nos dan el rumbo de la bendición completa. Las verdaderas bendiciones son las que vienen de Dios y que no traen efectos colaterales de tristeza o negativos. Aquí la palabra de Dios nos dice cómo Dios es un Dios que quiere restaurarnos. Restaurarnos no solamente es que las cosas que se cayeron, la salud que se quebrantó, la economía que se rompió, las relaciones afectivas, el alma que puede estar dañada, sea restaurada, regenerada, sino que incluso cosas que siempre han estado mal, posiblemente, caídas, debilitadas, sean levantadas. También restauraciones para eso, para nuevos comienzos, para cosas que vienen a rescatarse o salvarse o regenerarse cuando ya las creemos incluso perdidas. Cualquier cosa a ser mejorada o transformada es restauración. Leamos el contexto completo de este pasaje de Jeremías para en esta conferencia hablar acerca de esta restauración y lo que yo le he llamado la lucha por la bendición a través de el ser restaurados. Vamos a ver el contexto completo en Jeremías capítulo 15, versículo 19. Por tanto, así dijo Jehová, si te convirtieres, yo te restauraré y delante de mí estarás. Y si entresacares lo precioso de lo vil, serás como mi boca. Conviértanse ellos a ti, y tú no te conviertas a ellos. Y te pondré en este pueblo por muro fortificado de bronce, y pelearán contra ti, pero no te vencerán, porque yo estoy contigo para guardarte y para defenderte, dice Jehová. Qué tremendo contexto, un contexto de fortaleza, un contexto de restauración, un contexto de cambio. Esta es la palabra que aquí está señalada detrás de restauración y conversión. Dice, si te convirtieres, yo te restauraré. Está hablando de un cambio. Hay cosas que queremos que cambien. Hay cosas que queremos que sean mejoradas y no solo mejoradas, transformadas completamente. Pero no todos los cambios conducen a una restauración. No es buscar el cambio porque sí, sino el cambio que nos restaura, que nos fortalece, como lo que acabamos de leer. ¡Qué tremenda promesa! Desde este momento quiero invitarte a que vayas tomando estas promesas que si son de Dios, como un Padre de amor incondicional, es que son para ti y para mí, para todos aquellos que confiamos en Él. Hay un caso del cual quiero comentar para entender cómo es posible este cambio y qué tipos de cambios son los que existen. No todos los cambios nos llevan a restauración. Y ahí es donde tenemos que ser inteligentes, prudentes, porque a veces uno lo que quisiera es simplemente salir del atolladero donde estamos, simplemente cambiar. Pero no todos los cambios conducen a restauración. Hay un caso que es el caso del patriarca Jacob, en el cual vemos a lo largo de una parte de su vida estos tres tipos de cambio.
3 tipos de cambio que voy yo a sintetizar para efecto didáctico en 3 palabras griegas que significan cambio y donde cada una de estas palabras habla de los 3 tipos de cambio que vemos en el caso de Jacob. Su padre, que es Isaac, a su vez Isaac es el hijo de Abraham, tiene gemelos y su esposa Rebeca da a luz gemelos y el primero que sale le ponen por nombre Esaú, es su primogénito. Pero cuando venía el segundo, a quien ponen por nombre Jacob, una cosa muy interesante, dice que el niño, el bebé, Jacob, estaba tomando del talón a el primer niño que estaba saliendo, al primer bebé, Esaú. Y por eso le ponen su nombre Jacob. Jacob significa el que toma del talón. Sin embargo, o del tobillo. Sin embargo, esa palabra también tiene una connotación en su raíz hebrea que significa el que suplanta, el que toma el lugar de, el que se disfraza o el tramposo. Eso significa Jacob. Es bastante interesante. ¿Por qué? Porque a lo largo de su vida, él comienza a caminar en esa identidad que se plasmó a través de su nombre. Cuando crecen, llega el momento en el que el padre de ellos dos, Isaac, ya se siente muy viejo, se siente que sus días en cualquier momento van a terminar aquí en esta tierra. Y él llama a su hijo Esaú, que es el primogénito, y le dice, Esaú, prepara una buena comida. Ahí hay uno de muchos ejemplos en la Biblia de cómo es importante comer rico. Y dice, haz un guiso como a mí me gusta. Uf, y vamos a estar juntos. Porque en esa celebración yo te voy a dar la herencia de la bendición de la primogenitura. Te voy a bendecir en el nombre de nuestro Dios, de manera que tengas un impulso de parte de Dios para que seas prosperado en todo. Uf, tremendo. Y ese es el contexto en el que comienza lo que yo le llamo la lucha por la bendición. Jacob se entera de esto a través de su madre, que sabe lo que Isaac acababa de decirle a su hijo Esaú. Y puesto que, no sé, desafortunadamente la mamá tenía sus favoritos, y ese era Jacob, le dice a su hijo, dice, hijo, esta es tu oportunidad. Esta es una oportunidad para que tú tomes la primogenitura, la bendición de la primogenitura que le toca a tu hermano mayor. Y su primera reacción es, mamá, gracias, pero ¿cómo voy a hacer esto? Es cierto que ya mi padre no ve bien, o está prácticamente en ceguera, pero me va a palpar. Y yo soy muy diferente a mi hermano Esaú. Él es un hombre velludo, es un hombre de campo, es un cazador. Sus manos también delatan todo esto. Y yo soy una persona de casa. Yo soy lampiño. Y yo no practico ni la cacería ni nada. Yo cocino lo que el otro caza. Así que la madre le hace alguna especie de guantes o de piel de cabrito para engañar a Isaac. Así que le ayuda a preparar el guiso que le gusta a Isaac. Y ahí es en donde comienza esta parte de la historia de una manera muy interesante. Jacob, antes que llegue Esaú de la casa, se presenta con su padre, con el guiso, y esto es lo que sucede. Vamos a leerlo en Génesis capítulo 27, versículo 16. Y te invito a que tengas tu Biblia a la mano, aunque vamos a estar proyectando todo esto por facilidad del video en esta conferencia, pero yo te invito a que sepas dónde está, porque vamos a estar viendo referencias muy interesantes en torno a Génesis 27. Dice el versículo 16, y cubrió sus manos y la parte de su cuello donde no tenía vello, con las pieles de los cabritos,
y entregó los guisados y el pan que había preparado en manos de Jacob, su hijo. Entonces éste fue a su padre y dijo: Padre mío. E Isaac respondió: Heme aquí. ¿Quién eres, hijo mío? Y Jacob dijo a su padre: Yo soy Esaú, tu primogénito. He hecho como me dijiste. Levántate ahora y siéntate y come de mi casa para que me bendigas. Entonces Isaac dijo a su hijo: ¿Cómo es que la hallaste tan pronto, hijo mío? Y él respondió: Porque Jehová, tu Dios, hizo que la encontrase delante de mí. Isaac dijo a Jacob: Acércate ahora y te palparé, hijo mío, por si eres mi hijo Esaú o no. Y se acercó Jacob a su padre Isaac, quien le palpó y dijo: La voz es la voz de Jacob, pero las manos de Esaú. Y no le conoció, porque sus manos eran vellosas como las manos de Esaú, y le bendijo. Y dijo: ¿Eres tú mi hijo Esaú? Y Jacob respondió: Yo soy. Dijo también: Acércamela y comeré de la casa de mi hijo, para que yo te bendiga. Y Jacob se le acercó, e Isaac comió, le trajo también vino, y bebió. Así es como Jacob tomó la bendición de la primogenitura, que en estos tiempos antiguos, la bendición de la primogenitura tenía tremendas dimensiones económicas, como una doble porción de la herencia con respecto al resto de los hermanos, pero también, sobre todo, la carga espiritual del favor de Dios para crear un rumbo de bendición. Y mira, simplemente, ¿qué persona de entre nosotros en nuestra vida no luchamos por las bendiciones? ¿Quién no lucha por tener satisfactores económicos? ¿Quién no se esfuerza por tener salud? ¿Quién no se esfuerza por tener un matrimonio satisfactorio y de bendición? Hijos, familia, cualquier cosa, proyección laboral, un trabajo y un propósito incluso importante y digno en nuestra vida. Lo que tú quieras mencionar. Por supuesto que nos esforzamos por la bendición. Y Jacob se esforzó. Él quería cambiar. Él quería cambiar su condición de ser el inferior a ser próspero, de ser una persona como todas las demás, a ser el primero para Dios en la familia. Por eso la palabra primogénito. Ser el líder, el primero, el que tenía ese favor. Creo que no podemos culpar a Jacob las motivaciones y el interés y el deseo de ser bendecido, pero sí en la manera y la forma. Él quería cambiar, pero cambió de la manera equivocada. De hecho, aquí encontramos la primera de las 3 palabras que significan cambio. Las 3 palabras que vamos a ver hoy. Y esa palabra es metaschematizo. Metaschematizo. Abajo puedes ver en idioma griego la palabra metaschematizo. Esta palabra significa cambio, cambio en el griego, y esto está en la Biblia. Una de muchas referencias, que solo voy a mostrar una, se encuentra en 2 de Corintios capítulo 11. Dice así el versículo 13: Porque estos son falsos apóstoles, obreros fraudulentos, que se disfrazan como apóstoles de Cristo. Y no es maravilla, porque el mismo Satanás se disfraza como ángel de luz. La palabra que está ahí resaltada, se disfrazan, en el griego original en la Biblia está la palabra metaschematizo. Metaschematizo es una palabra que significa cambiar la apariencia externa. La palabra metaschematizo significa adaptar y literalmente disfrazarse. Ahora te voy a decir algo muy interesante de esta primera palabra que significa cambio. A veces, la primera persona a la que nosotros queremos engañar es a uno mismo. ¿Sí? Es a uno mismo. Ser metaschemático, o sea, metaschematizo es la palabra que significa cambio. Ser una persona que
cambia de esta manera, o sea, un metaesquemático, significan varias cosas. Y la primera, cambiar como un metaesquemático implica cambiar, pero cambiar superficialmente, lo cual conlleva con cambios que siempre serán temporales, nunca perdurarán. Fíjate lo que dice Mateo capítulo 13, Jesucristo hablando. Y les habló muchas cosas por parábolas, diciendo: He aquí el sembrador salió a sembrar, y mientras sembraba, parte de la semilla cayó junto al camino. Y vinieron las aves y la comieron. Parte cayó en pedregales, donde no había mucha tierra, y brotó pronto, porque no tenía profundidad de tierra, pero salido el sol se quemó. Y porque no tenía raíz, se secó. Mira cómo más adelante, en el capítulo 13, versículo 20, Jesús explica el significado de esta parábola. Dice: y el que fue sembrado en pedregales, este es el que oye la palabra y al momento la recibe con gozo. O sea, hay un cambio, pero no tiene raíz en sí, sino que es de corta duración. Pues al venir la aflicción o la persecución por causa de la palabra, luego tropieza. ¡Qué interesante! Hay un cambio, pero es un cambio que se da superficialmente porque no hay raíz, no hay arraigo. Un cambio superficial. Y los cambios superficiales, como ponerse un disfraz, una careta, una máscara, siempre conllevarán cambios temporales, nunca una condición permanente. Y el problema de eso es que cuando vienen las dificultades, vienen las aflicciones, por nosotros creer, ya cambié. Sí, pero cambiar no en el sentido de el arraigo, sino el cambio superficial que trae el simplemente parecer algo, moverse como algo, pero no estar arraigado a la fuente de ese algo, hace que las cosas, así como vienen, se van. Por eso es que no estar arraigado es como estar disfrazado. Y aquí quisiera mencionar algo con respecto a los valores. En la vida de empresa, por ejemplo, una de las mejores prácticas que nos llevan a la prosperidad económica y sobre todo no a tener mucho dinero de repente, sino a la prosperidad sostenible en el tiempo, son las prácticas de integridad y ética en los negocios. Y la mejor fuente de qué significa esa integridad está en el manual de operaciones de Dios para la vida, que está aquí, en su palabra. Cuando una persona no practica o no está convencida de ciertos valores, al contrario, sus valores son como en México a veces dicen, el que no tranza no avanza. Cuando nosotros tenemos esa manera de pensar y de comportarnos muchas veces, el que no tranza no avanza. Cuando llegas al momento en el cual uno de los valores de la empresa, tu empresa, es pues no transar para avanzar, sino hacer las cosas en la legalidad y en la ética que nos llevan a relaciones de confianza con nuestros clientes, relaciones de confianza con la regulación, relaciones de confianza entre nosotros, entre los accionistas también que están poniendo su inversión y su capital en nuestra empresa. Por cierto, el tema de integridad es un tema de confianza en las relaciones y ser responsable en todas las relaciones que nosotros tenemos de negocios y personales también. Cuando una persona no comparte esto, tiene que disfrazarse. En ese sentido, no siempre todos los disfraces son malos. Es el esfuerzo que una persona hace por hacer las cosas bien. Una persona que no comparte el valor de la integridad en su radicalidad y en su arraigo completo, tiene que moverse en sus propias fuerzas actuando como una persona íntegra. ¿Por qué? Porque si no lo van a despedir. Pero el problema de eso, el problema del disfraz, es que son esfuerzos que hacemos que tarde que temprano, como son temporales, van a quitarse, van a no a ser suficientes porque nos vamos a cansar o porque vendrá una situación, una aflicción, una tentación, una situación dura, pesada, que nos va a hacer claudicar de aquello en lo que nos estamos esforzando por parecer. ¿Qué significa esto? El poder más grande para hacer algo sostenible en el tiempo no es solamente decidir cambiar
y aparentarlo y movernos en eso, lo cual es bueno, sino lo más poderoso es serlo desde dentro. Por eso habla este pasaje de raíz, de arraigo. No hay mejor manera para una persona ser íntegra en los negocios que ser íntegro desde su interior. Le va a salir naturalito. No tiene que esforzarse. Y así en cualquier área de nuestra vida. Así es de importante el estar arraigado, porque los grandes propósitos no se desarrollan cuando el cambio solo es superficial. Porque vendrá el momento en el que los cambios tienen que buscar proyectar el desarrollo, pero si no hay raíz, si no viene desde adentro, no puede haber fruto. Nosotros nos engañamos cuando nosotros nos comportamos de una manera que deseamos, que es conveniente, que es buena, pero cuando hemos sembrado en nuestra vida otra cosa. Mira lo que dice este pasaje de Gálatas capítulo 6, versículo 7, en la Nueva Versión Internacional. No se engañen, de Dios nadie se burla. Cada uno cosecha lo que siembra. El que siembra para agradar a su naturaleza pecaminosa, lo que en la Biblia se conoce como carne, de esa misma naturaleza cosechará destrucción. El que siembra para agradar al Espíritu, del Espíritu cosechará vida eterna. Ahora, esto que estamos aquí viendo, y permítanme simplemente resumir, cambios superficiales son cambios temporales. No estar arraigado es como estar disfrazado. Los grandes propósitos no se desarrollan cuando el cambio es superficial y nos engañamos cuando hemos sembrado algo distinto. Es la característica de cuando tú y yo abrazamos el cambio con este enfoque de metaesquemático. O sea, un cambio en la apariencia, un cambio exterior. Adaptarse, pero no adaptarse desde el interior, haciendo cambios de raíz en lo que nosotros realmente creemos. Porque lo que nosotros realmente creemos en el interior, donde nadie ve, es lo que somos. Este es un cambio que no es suficiente para producir restauración en una persona. Veamos el segundo y el tercer cambio que nos enseña la historia de Jacob. Ahora viene la segunda cara de la moneda, Esaú. Cuando nosotros vemos que Jacob se adelanta y toma, suplanta, o sea, él fue ahí un metaesquemático, se disfraza, habla como Esaú, se pone toda la apariencia de Esaú, dice las palabras correctas y aparentemente se salió con la suya. Y ahorita van a ver por qué digo aparentemente se salió con la suya. Tomó la bendición. Entonces después llega Esaú. Ahora, cuando llega Esaú, sucede lo siguiente. Génesis 27:30. Y aconteció luego que Isaac acabó de bendecir a Jacob, y apenas había salido Jacob de delante de Isaac su padre, que Esaú su hermano volvió de cazar. E hizo él también guisados y trajo a su padre y le dijo: levántese mi padre y coma de la casa de su hijo para que me bendiga. Entonces Isaac su padre le dijo: ¿quién eres tú? Y le dijo: yo soy tu hijo, tu primogénito Esaú. Y se estremeció Isaac grandemente y dijo: ¿quién es el que vino aquí, que trajo caza y me dio, y comí de todo antes que tú vinieses? Yo le bendije y será bendito. Cuando Esaú oyó las palabras de su padre, clamó con una muy grande y muy amarga exclamación y le dijo: bendíceme también a mí, padre mío. Y él dijo: vino tu hermano con engaño y tomó tu bendición. Y Esaú respondió: bien llamaron su nombre Jacob, pues ya me ha suplantado 2 veces, se apoderó de mi primogenitura, y aquí ahora
ha tomado mi bendición. Versículo 38. Y Esaú respondió a su padre: no tienes más que una sola bendición, padre mío. Bendíceme también a mí, padre mío. Y alzó Esaú su voz y lloró. Esto que sucedió, esta reacción que sucedió con Esaú, es una reacción que vino como una tremenda fuerza de frustración, de desilusión, ahorita leímos, de amargura, que vino a estrellarse contra su alma, contra sus emociones, sus sentimientos. Fíjate qué fue después, un poquito más adelante, las palabras y lo que sucedió con Esaú. Míralo en el versículo 41 más adelante. Dice: y aborreció Esaú a Jacob por la bendición con que su padre le había bendecido. Y dijo en su corazón: llegarán los días del luto de mi padre, y yo mataré a mi hermano Jacob. Esto que está aquí se lee rápido y fácil, pero podrías tú imaginarte lo que estaba sintiendo Esaú. Las palabras que está diciendo aquí, como está escrito en la Biblia, es que Esaú aborreció. Aborrecer es una palabra de profundo desprecio hacia algo o hacia alguien. Y cuando dice aquí, dijo en su corazón, está hablando de algo que es creer algo profundamente, estar convencido de algo profundamente, o sea, enraizándose profundamente y confesarlo. Dijo en su corazón, habla de confesar lo que uno profundamente cree y está convencido. Por cierto, hay un pasaje, si quieres como referencia, Proverbios capítulo 18, versículo 21, que habla sobre el poder de esto. Proverbios 8:21 dice que la vida y la muerte están en poder de la lengua. Ahora, no significa esto que yo digo cosas y suceden, y yo digo otras cosas, lo que sucede, me lo imagino, lo digo 1000 veces, y a través de un positivismo, cosas mágicas van a pasar. No habla de esto. Proverbios 8:21 dice que la vida y la muerte están en poder de la lengua. Dice, y el que la ama comerá de sus frutos. Esta palabra muy poética, ama, comerá de sus frutos, significa el que realmente lo cree, el que realmente lo está sintiendo profundamente y lo confiesa, dice, va a recibir las consecuencias de esto. No siempre lo que decimos se va a cumplir, pero siempre lo que decimos traerá consecuencias a nuestra alma. Lo que creemos y confesamos traerá consecuencias a nuestra alma. Aquí está la segunda palabra que significa cambio. Pero este cambio sucedió en Esaú. Y mira lo que significa esta palabra. Esta palabra es la palabra susquematizo. Susquematizo, ya no es metaesquematizo, ahora es susquematizo. Susquemático significa cambio, pero es amoldar, el cambio que se da por conformar. Esta palabra conformar no significa resignarse y derrotarse, no. Conformar es tomar la forma. Susquematizos también significa vivir según el patrón de otro. Y también significa tomar la forma del relieve de un objeto que ejerce una presión muy fuerte. Ese es el cambio del susquemático. Para entenderlo muy bien estos puntos que están aquí, no dejarlos como conceptos, yo quisiera preguntar, ¿cuántos de ustedes han hecho ese juego, por no decir experimento, de poner una moneda sobre un riel de ferrocarril y cuando pasa el tren, ver qué sucedió con esa moneda? Hoy en día en nuestras ciudades como que es menos ya común el tener acceso posiblemente a uno de estos rieles ferrocarriles, pero en las ciudades un poco más de años anteriores y en el campo es algo común poder toparse con estas vías del ferrocarril.
Mira lo que sucede cuando tú pones una moneda ahí sobre la vía y pasa el tren sobre ella. ¿Cómo ves esto? ¿Qué es lo que le sucede a la moneda? La moneda tiene cierto tamaño y tiene cierto relieve que le da su identidad de qué representa esa moneda. Representa un peso, o 20 pesos, o 50 centavos americanos. El relieve le da esa identidad a la moneda. Representa eso. Hoy en día tal vez la moneda no vale ni los 20 pesos, no lo sé. En la antigüedad sí. Su peso, de acuerdo al material precioso, era tal cual el valor que tenía. Pero hoy los billetes incluso y todo esto son simplemente representaciones de un valor. Y la representación del valor se da por la cara, por los relieves. Pero cuando pasa una fuerza tan descomunal como la de un tren sobre esta moneda, su tamaño cambia. ¡Pua! Se hace hasta más grande posiblemente. Pero lo más interesante es, alguien diría, se borra el relieve. Técnicamente no es que se borre el relieve. No cambia lo que estaba ahí escrito, sino lo que sucede es que la moneda adopta la forma y el relieve de la rueda del tren, de aquello que lo está presionando. Esa es la palabra susquematizo. Y una persona que es susquemática es una persona que cambia, pero porque una fuerza muy potente actuó sobre ella. Y no es que la haya deformado nada más, sino que ha adoptado la forma de aquello que lo presionó. Fuerzas muy potentes, como la traición, como la infidelidad, en aquella persona a la que tú has confiado, creído y has amado. Fuerzas muy potentes como la de un abuso de la persona que debía de protegerte y no abusar de ti. La frustración, la traición que vivió Esaú, por ejemplo. La fuerza de la amargura de no recibir aquellas cosas de las cuales tenía él derecho a recibir. La frustración y la amargura de que ahora una vida tomará un rumbo muy diferente porque alguien se aprovechó de mí. ¿Sabes? Podemos dar muchos ejemplos, pero la fuerza más poderosa que ha venido al ser humano a conformarlo a algo que no es su diseño en Dios, la fuerza más grande se llama pecado. Pecado, la palabra significa aquellas cosas que no están en el centro del buen deseo y la voluntad de un Dios que como Padre quiere bendecirnos. Aquellas cosas que caen fuera de esa mira, que no dan en el blanco de la voluntad de un Padre que, como todo padre para un hijo, su voluntad, ¿sabes qué es? Que sea bendecido. Un padre no le pagan para que al hijo le vaya mal, para amargarlo, para ponerle trabas en su vida. Todo lo contrario. En el diseño de Dios, de la paternidad, está el bendecirlos, que sean bendecidos. A veces por querer que en todo les vaya bien, los echamos a perder, ¿verdad? Pero, ¿sabes? Esto es algo muy, muy poderoso, muy potente, esta verdad. El más grave problema de una persona que cambia, pero que cambia como un susquemático, es que su identidad queda lesionada. Ese es el más grande problema. Ahora, ¿cómo no conformarse? ¿Cómo no conformarse cuando hay una fuerza así tan grande? Nuestras vidas muchas veces son como una pequeña moneda en comparación con las fuerzas que vienen muy grandes. No nos recuperamos a veces de fuerzas y permítame decirlo con respeto. Esto no es una crítica, es todo lo contrario. Quiero respetar, quiero honrar a las personas que han tenido que pasar por situaciones de las cuales uno, que no ha pasado, simplemente se imagina y diría, pero ¿cómo han podido vivir eso? ¿Cómo han podido soportar eso? ¿Cómo han podido soportar la muerte de un hijo?
¿Cómo han podido soportar una u otra cosa en el cuerpo mismo, en la salud? La respuesta es sencilla, pero es terriblemente difícil para nuestra mente de asimilar. Se necesita una fuerza más grande que va de abajo hacia arriba. La moneda, si tuviera una fuerza de resistencia de material más grande que la presión que viene sobre ella, pasaría sobre ella el ferrocarril, el tren, y quedaría intacta. Mira lo que dice la Biblia en 1 de Pedro 1:14. Como hijos obedientes, no os conforméis a los deseos que antes teníais estando en vuestra ignorancia. No tomemos la forma de los deseos. No tomemos la forma de las presiones, porque esas presiones y esas fuerzas no siempre tienen una manera desagradable de presentarse, sino agradable. No solamente nos desestabiliza en nuestra alma el rechazo de la gente, también nos desestabiliza el reconocimiento y la alabanza de la gente hacia nosotros. Por eso me gusta este pasaje. No solamente son las cosas que se ven desagradables, sino aún cosas que se ven deseosas. Esaú fue víctima de esto. Y mira, para cerrar esta palabra, ¿qué es lo que dice Hebreos capítulo 12? Versículo 15, asegúrense de que nadie deje de alcanzar la gracia de Dios, de que ninguna raíz de amargura brote y cause dificultades y corrompa a muchos, y de que nadie sea inmoral ni profano como Esaú, quien por un solo plato de comida vendió sus derechos de hijo mayor. Después, como ya saben, cuando quiso heredar esa bendición fue rechazado. No se le dio lugar para el arrepentimiento, aunque con lágrimas buscó la bendición. El camino del cambio como meta esquemático, que es un cambio superficial, un disfraz, apariencia, y la del susquemático, que es un cambio por la conformación, tomar la forma de aquello que te presiona, que no solamente son cosas que se ven negativas, sino cosas que se ven agradables, como la ambición, como el tener más dinero, como la inmoralidad sexual, como tantas cosas que se ven deseables. Estas cosas no nos conducen a bendición. Abre el camino a la mentira. Por supuesto, si uno engaña, estás abriendo camino a la mentira. Y el problema de abrir camino a la mentira es que es lo opuesto a la verdad. Juan 8:32, Jesús dijo, conocerás la verdad y la verdad te hará libre. Pero si nosotros vivimos en el cambio que se basa en mentira, no tenemos la libertad que da la verdad, sino la esclavitud que trae la mentira. Y vivimos vidas esclavizadas. Si tú ves la historia de Jacob, que por tiempo no puedo seguir viendo más detalles de esta parte que ya pasamos. Jacob huye de Esaú, porque Esaú quería matarlo. Y se pasa 20 años huyendo de Esaú. La consecuencia del cambio, según Jacob, para prosperar, para ser bendecido, eran 20 años de miedo, 20 años de huir, 20 años de vivir una mentira, porque aún en su siguiente relación que tú ves por 20 años, que fue con su suegro Labán, vivió momentos de engaño, de mentira, de aparentar, y tú dirías, bueno, pues ya consiguió. La Biblia dice que en esos años él prosperó económicamente tremendamente. Y también en su familia, empezó a tener hijos, logró casarse con la mujer a quien él amaba, que era Raquel. Y sabes, parecía que todo estaba hecho. Si lees la historia de Jacob te das cuenta que no. ¿Dónde está la bendición por la que él había luchado? Y Esaú tuvo lo que acabamos de leer. Desde antes de haber llegado a ese momento en el que lo suplanta Jacob frente a su padre, él ya estaba sembrando en el lugar equivocado, viendo, la Biblia le llama inmoral. Él buscando personas fuera del matrimonio, antes del matrimonio, conduciéndose como alguien que no correspondía a la identidad del hijo heredero de Isaac y de Abraham, su abuelo, el padre de una nación.
La identidad que empezaba a forjarse Esaú era la de una persona que no correspondía al llamado que Dios tenía a este linaje de ser padres de la nación de Israel. ¿Pero por qué empezó a hacer eso? Él comenzó a ceder y a conformarse a lo que el mundo estaba diciendo que era lo correcto, lo que estaba de moda, lo que se siente a gusto. Tanto cosas negativas como deseos vienen a darnos a veces una forma de cambio. Y eso tampoco nos conduce a bendición, sino como leímos hace un momento, nos estorban. De ahí surgen raíces de amargura que nos estorban y que contamina a los demás. Pero hay un cambio que sí nos lleva a restauración, y esta es la gran conclusión de esta conferencia. Hay un cambio que sí, y ese cambio es un cambio tan poderoso que nos lleva a experimentar y comprobar con hechos la manifestación de Dios en nuestra vida. Y esta manifestación dice que es buena, es agradable y perfecta. Esta tercera palabra que significa cambio la encontramos en Romanos capítulo 12, versículo 1 y 2. Así que, hermanos, os ruego por las misericordias de Dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. No os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, buena, agradable y perfecta. Míralo aquí, versículo 2, la primera palabra que está resaltada, conformarte. ¿Qué palabra crees que es esa conforméis? Susquematizo, la que acabamos de ver hace un momento. Pero hay otra que está aquí resaltada, transformaos. La palabra que está aquí, transformaos, es la palabra metamorfos. Metamorfos es una palabra compuesta por dos. Meta, que es cambiar después de haber estado con, y morfos, que significa cambiar la forma acorde con la verdad interna. Metamorfos es transformado después de estar con. Es una palabra poderosa. De metamorfos se deriva la palabra metamorfosis. Y el mejor ejemplo de la metamorfosis es la de la mariposa. Porque la mariposa, cuando tú la ves al nacer y en sus primeros tiempo de vida, no sé, son años, meses, no sé cuánto vivan esos insectos, sinceramente, pero durante mucho tiempo es una simple oruga. Sin embargo, esa oruga, cuando llega su tiempo, se hace de un lugar secreto, que es un capullo. Escucha las palabras que estoy usando. En el lugar secreto y donde nadie ve, empieza un proceso de transformación. Que cuando termine ese proceso, se abre el capullo y sale como un animal completamente diferente a lo que era la oruga, una mariposa. Una forma, cambió la forma. Pero me encanta esta palabra metamorfos, porque significa cambiar la forma acorde con la verdad interna, acorde con la identidad que estuvo allí. La oruga nunca tuvo una identidad de gusano. Aunque parecía gusano, siempre tuvo una identidad de mariposa. Y solo era cuestión de tiempo que permaneciese arraigado en ese lugar secreto, el capullo, para que el proceso de transformación se reflejara en su vida. Qué interesante, cuando dice esta palabra, lo leímos aquí, cambiar después de haber estado con. En ese capullo está la oruga expuesta a muchas cosas. Las que sabemos y conocemos tienen que ver con sustancias que se dan en ciertas dosis, entran, salen, también con ciertas hormonas y ciertas enzimas y ciertas sustancias que se producen de repente que no había en la oruga. Pero sobre todo hay un poder que no podemos explicar. A veces se le dice el poder de la vida, que empieza ahí a actuar haciendo que todas estas sustancias y componentes operen en cierta manera
que produzcan transformación. Pero la transformación se da desde el interior. Eso es lo que hace que una oruga salga volando como mariposa, no porque se disfraza de mariposa y trata de estar volando con artefactos inventados por ella misma, si es que eso existiera, ¿verdad? No porque fue conformada de acuerdo a una presión, a la fuerza que lo marca, sino porque desde el interior. Pero mire qué interesante que es después de haber estado estuvo expuesta. Una persona que en una empresa está expuesta a un liderazgo de acuerdo a los principios de vida para prosperidad que encontramos en el orden de Dios para la vida. Es una persona que al estar expuesta, y si tu liderazgo se convierte en un liderazgo así, esta persona simplemente la identidad y lo que ya traía por dentro va a salir, va a ser transformado, y de comenzar de una humilde persona que hacía trabajos de apoyo, de asistencia, puede convertirse en un vicepresidente de esa compañía. ¿Por qué? Por su trabajo, por su arraigo, por su disciplina, pero también por estar sujeto y estar a expensas de otros factores, otras fuerzas que le dan forma, no porque presionen sobre él, sino porque sacan lo mejor de él. Tú y yo necesitamos ser padres de metamorfosis, padres de transformación, cónyuges de transformación, empleados y empleadores de transformación y personas en toda su vida como hijos de Dios de transformación, porque este es el cambio que trae restauración a todas las áreas de nuestra vida. Cerrando con el caso de Jacob que hemos estado viendo. Jacob, como consecuencia del cambio que él había buscado, como su esquemático, sirvió 20 años a Labán, su suegro, huyendo. Y cuando pasan esos 20 años, Dios le llama para volver a su tierra natal, después de 20 años. Sin embargo, el camino que toma Jacob para regresar era un camino de riesgo, porque en ese camino podía encontrarse con Esaú. ¿Qué crees que sucede? Jacob se prepara y manda decirle a Esaú que él va a pasar por ahí, le manda mensajes de paz diciendo que su familia va a estar con él, y tomando las palabras de Jacob, él dijo, de esta manera yo quiero apaciguar la ira de mi hermano. ¿Y saben cuál fue la respuesta de Esaú? Le manda un mensajero y le dice ese mensajero, Esaú tu hermano viene a tu encuentro con 400 hombres. Uf. Esaú desde joven ya era un hombre de casa, era un hombre fiero. Y la última vez que supo de él Jacob, era un hombre con amargura de espíritu y que había jurado que después que su padre muriera llegaría el momento en que él iba a matarlo. Así que Jacob tiene miedo, mucho miedo. Y esto es lo que sucede a la víspera de su encuentro con Esaú. Génesis 32, versículo 19. Mandó también al segundo y al tercero y a todos los que iban tras aquellas manadas, diciendo, conforme a esto hablaréis a Esaú cuando le hallareis. Y diréis también, he aquí tu siervo Jacob viene tras nosotros, porque dijo, apaciguaré su ira con el presente que va delante de mí, y después veré su rostro, quizá le seré acepto. Pasó pues el presente, o sea, los regalos que Jacob traía delante de él. Y él durmió aquella noche en el campamento. Versículo 24, así se quedó Jacob solo, y luchó con él un varón hasta que rayaba el alba, y cuando el varón vio que no podía con él, tocó en el sitio del encaje de su muslo, y se descoyuntó el muslo de Jacob mientras con él luchaba. Y dijo, déjame, porque raya el alba. Y Jacob le respondió, no te dejaré si no me bendices. Y el varón le dijo, ¿cuál es tu nombre? Y él respondió, Jacob. Y el varón le dijo, no se dirá más tu nombre Jacob, sino Israel, porque has luchado con Dios y con los hombres y has vencido. Entonces Jacob le preguntó y dijo, declárame ahora tu nombre. Y el varón respondió, ¿por qué me preguntas por mi nombre? Y lo bendijo
allí. Y llamó Jacob el nombre de aquel lugar Peniel, porque dijo, vi a Dios cara a cara y fue librada mi alma. En este pasaje dice que la noche antes, él se queda dormido y se encuentra solo. Ya había enviado a los grupos de su familia a otro lugar. Y sucede algo impresionante. Aparece un varón y lucha Jacob con ese varón. Esto se le conoce en la Biblia como una teofanía, una manifestación de Dios. Y mire qué interesante. 20 años después, Jacob sigue luchando por la bendición. Intentó tomarla y aparentemente la tomó a través de un cambio que él estuvo buscando con el método equivocado. Pero ahora toma a este varón, que es una manifestación de Dios, y le dice, no te voy a dejar hasta que me bendigas. Mira la actitud que está aquí. Y aquí están nuestras recomendaciones finales en esta conferencia, nuestras lecciones que estamos aprendiendo. No te dejaré hasta que me bendigas. Y la respuesta del varón fue una transformación. Lo primero que le dice es, ¿cuál es tu nombre? O sea, ¿cuál es tu identidad? ¿Con qué te identificas? ¿Con qué te identifica la gente? Y dice, Jacob, el suplantador, el tramposo, que por consecuencia de eso tiene miedo y huye y vive una mentira constantemente. Le dice, no se va a llamar tu nombre ya Jacob, ahora tienes un nombre nuevo, será Israel. Israel es una palabra que significa tal cual como aquí lo leímos, el que lucha con Dios y vence. Ahora, déjame precisar esto. ¿Con quién luchó Jacob? ¿Cómo que con Dios? ¿Luchó con Dios? Eso significa Israel. Sí. ¿Cómo es esto posible? Quiero que veas una referencia que siglos después, a través del profeta Oseas, en esta referencia se responde a la pregunta que Jacob le hizo al varón. Le dijo, dime tu nombre. Pero el varón no le quiso decir, ¿por qué me preguntas mi nombre? Como decir, esto no es una cuestión mía, esto no es una cuestión de mi identidad, es una cuestión de tu futuro, tu identidad y tu propósito. Sin embargo, yo creo que Dios en su misericordia para nosotros nos contesta la pregunta de Jacob. ¿Cuál es tu nombre? Mira cómo Oseas, el profeta Oseas, toma este incidente y habla de Jacob con estas palabras. Oseas capítulo 12, versículo 2. Dice, pleito tiene Jehová con Judá para castigar a Jacob conforme a sus caminos. Le pagará conforme a sus obras. Está hablando de Jacob. Dice, en el seno materno tomó por el calcañar, que es el talón, a su hermano, y con su poder venció al ángel. Venció al ángel. Ese es ese varón que ahorita leímos. Y prevaleció, lloró y le rogó. En Betel le halló. Betel significa casa de Dios. Y allí habló con nosotros. Y le contesta la pregunta, versículo 5. Mas Jehová es Dios de los ejércitos. Jehová es su nombre. Su nombre es Jehová. Era Dios. Ahora, ¿pero cómo que Dios? ¿Tú y yo estamos llamados a esto? En Juan capítulo 1, versículo 18, hay una verdad que escribió el apóstol y dice, a Dios, a este Señor Jehová, a Dios, nadie le vio jamás. No fue. Dice, pero el único Hijo, hablando de Jesucristo, que está en el seno del Padre, Él le ha dado a conocer. La persona con la que estaba Jacob luchando era Jesucristo. Jehová es su nombre, Jesús es Dios. Pero Jesús es la persona de Dios que tomó en una encarnación, vino entre nosotros hace 2000 años y se manifestó a ciertos hombres de Dios como Jacob en la antigüedad. Dios nadie le ve jamás porque el simple hecho de estar frente al Dios Santísimo produciría en nosotros una muerte instantánea, como Él mismo lo explicó a su pueblo en la antigüedad. Pero Jesús toma lo mejor de ambas cosas. Él, siendo Dios,
viene y toma forma de hombre, forma de siervo. ¿Para qué? Para poder ser la interfase natural con nosotros. Y aquí es donde están las grandes conclusiones de este mensaje para restauración. Un encuentro con Cristo es un encuentro transformador. Y hay tres cosas que hizo aquí Jacob, y yo quiero que las tomemos como nuestras lecciones para aprender el camino de la transformación para restauración. Lo primero es que él se quedó solo. Quedarse solo. Y lo segundo, él luchó con Dios así a solas y venció. Estas dos primeras son muy importantes, por supuesto. Se quedó solo significa se quedó sin máscaras. Se quedó tal como es. Expuso su vulnerabilidad a tal grado que en esa lucha Jesucristo toca el encaje del muslo, donde está el nervio ciático, no sabemos precisamente dónde es. ¿Y qué sucede? Tal cual. Esa vulnerabilidad le llevó a luego acabó esta lucha y estar cojeando. No es más que una forma y una señal de que si tú y yo queremos tener un camino a restauración, no es como metaesquemático, no es como susquemático, sino a través de la transformación como la metamorfosis, pero necesitamos tener un encuentro con Jesús sin máscaras y exponiendo nuestra vulnerabilidad. Segundo, dice aquí, luchó con Dios y venció. Cuidado, no está diciendo que venció a Dios, sino que venció. Luchó con Dios y venció. ¿Tú has luchado con Dios? Yo he luchado con Dios. Yo he luchado desde tiempo antes con la idea, Dios existe o no existe. ¿Hay propósito en mi vida o no hay propósito? ¿Qué hay después de la muerte? ¿Qué hay antes de la vida? Luchar con el hecho de que encontramos las evidencias de que hay un Dios y es un Dios real y es un Dios actuante, pero luego la lucha es, ¿y será digno de confianza? ¿Puedo confiarle a Él las cosas importantes de mi vida? ¿Lo que está aquí escrito será cierto? ¿Realmente Él me ama? Esas luchas, ¿no las has tenido tú? Yo sí. Luchar con Dios es luchar en, ¿le creo o no le creo? Creo en Él, pero no le estoy creyendo a Él en todo tiempo. Aquí dice que Jacob luchó con Dios y venció. No es que lo venció a él, venció la incredulidad, venció la desconfianza, venció la indiferencia de ver a un Dios distante, posiblemente juzgándolo mal. Jacob a Dios mismo en su relación con él. Derribar paradigmas. Luchar es esforzarse en conocerlo. Y no hay mejor manera de conocerlo que yendo a su palabra y relacionándonos personalmente con Él. No hay mejor manera. Y eso es lo que estaba ahí haciendo Jacob. Pero hay una tercera cosa que él hizo y que sucedió en ese punto. Y fue esta. Él recibió una identidad restaurada. Se arraigó y anduvo en ella. ¿Cómo que identidad restaurada? Recibió un nuevo nombre. Cuando tú y yo tenemos un encuentro con Cristo transformacional, nuestra identidad es restaurada. Y automáticamente, somos potenciados hacia una vida como hijos de Dios, que es un camino de protección, de seguridad y de bendiciones. No porque haya ausencia de problemas, sino porque en medio de los problemas o Dios los cambia, los problemas, o nos cambia a nosotros para caminar sobre los problemas, para hacer una moneda a la cual le puede pasar una rueda de ferrocarril, de tren, y no se va a deformar. Porque mayor es el que está en nosotros que las fuerzas externas que nos quieren cambiar, que nos quieren hacer y tomar la forma de un derrotado, de una persona sin esperanza, de una persona que no tiene futuro, que no tiene Dios ni fortaleza. Esto es lo que sucedió. Ahora, él se arraigó y anduvo en ella. Yo quisiera destacar, antes de hacer una oración final, para que todos aquellos que dicen, yo quiero tener esto,
Yo quiero tener este encuentro con Jesús, pero todavía te estás preguntando, ¿qué significa esto? Te lo voy a resumir con esta figura final. Jacob durante su vida tuvo momentos en que incluso hizo oración, en que caminó, no solamente hablando con Dios, sino que también caminó de acuerdo a principios de la palabra de Dios. Pero mira este resumen de las ocasiones en las que antes de esta lucha con Dios y vencer, antes de estar vulnerable y permitir que Él tomara un lugar en su vida, mira cómo se expresaba de Dios. Mira esto, es muy interesante, ya voy a terminar. Antes de su encuentro, mira Génesis 31, 4 y 5. Dice, envió pues Jacob y llamó a Raquel y a Lea y les dijo, veo que el semblante de vuestro padre no es para conmigo como era antes, mas el Dios de mi padre ha estado. Subrayo, el Dios de mi padre. Está hablándose de Jehová, de el Dios verdadero. Pero mira cómo se refiere a él. Después, Génesis 31, 53. El Dios de Abraham y el Dios de Nacor juzgue entre nosotros, el Dios de sus padres. Y Jacob juró por aquel a quien temía Isaac su padre. Génesis 32, 9. Y dijo Jacob, Dios de mi padre Abraham y Dios de mi padre Isaac, Jehová, que me dijiste, vuélvete a tu tierra y a tu parentela, y yo te haré bien. Fíjate cómo en este punto último, él está orando con Dios. ¿Y sabes cómo le llama a Dios? Dios de mi padre, Dios de mi abuelo. ¿Qué te está diciendo esto? Él tenía una relación, en cierta medida, con el Dios de su padre, con el Dios de su abuelo, pero el Dios de sus antepasados no era su Dios. ¿Qué diferencia hay? La diferencia lo hay. Ese encuentro personal en vulnerabilidad con Cristo, porque Cristo es el camino al Padre, porque Cristo es la puerta, es la vida, es el que vino a cambiar nuestros fracasos por victorias, nuestras debilidades por fortalezas en la cruz de Jerusalén, donde Él murió y donde resucitó al tercer día de esa tumba. Y cuando tuvo este encuentro Jacob con Jesús, porque era Cristo, ya lo demostramos en Oseas capítulo 12, era Cristo con quien Él luchó. Mira lo que sucedió. Salió al encuentro de Esaú y todo estuvo bien. Esaú lo ve, se lanza a Jacob y lo abraza. Y vemos en el capítulo 32 y 33 la restauración de una relación que parecía imposible. Ahora Jacob llega afirmado por ese encuentro transformador con Cristo. El respaldo del Dios del universo está sobre él. Y él vence los temores, vence el apoyarse en su propia fuerza, en su propia inteligencia, vence su altivez y soberbia, y él es un ganador delante de Dios, pero también delante de los hombres. Y cuando termina ese encuentro con Esaú, que fue muy bien y él pudo regresar a su tierra natal, Jacob regresó, ahora Israel se llama Israel, con paz y con bienestar, él levantó un altar a Dios. Y aquí está el último pasaje que quiero que veas, Génesis 33, 20, a la derecha después de ese encuentro. Dice que él erigió allí un altar y lo llamó el Eloé Israel. Lo voy a traducir, ¿qué significa esas palabras hebreas? Y erigió allí un altar y lo llamó Dios, el Dios de Israel. Mira el contraste. Dejó de ser el Dios de Isaac, mi padre, el Dios de Abraham, mi abuelo, el Dios a quien veneraban y en quien confiaban otras personas que yo respeto, y ahora es el Dios de Israel, mi Dios. Yo tuve un encuentro así con Jesucristo en mi vida y luché con Dios. En el momento en el que uno de mis padres falleció y yo no podía creer cómo a una persona tan temerosa de Dios como mi madre, Él podía habérsela llevado por medio de una enfermedad insignificante, ridícula, como una fiebre de Malta, en una semana.
Y cómo una mujer que fue usada por Dios para sanar a otras personas no pudo haber sido sanada por Dios mismo. Yo luché con Dios, luché con las confusiones, luché con la duda. ¿Dios realmente nos ama? ¿Tiene realmente poder? Ya no tengo tiempo de hablarte de este testimonio. Ojalá y algún día lo podamos hacer mejor. Pero lo que sí te puedo decir es que allí, como la oruga, yo llegué como un gusano en lo secreto, en ese lugar secreto con Él. Expuse mi vulnerabilidad. Le dije, Señor, te necesito. Y Él transformó mi vida. Me afirmó. Me dio un nuevo nombre. Hasta ese momento yo a veces oraba, yo leía la Biblia y me conducía como un niño y un adolescente jovencito en el camino de Dios. Pero Dios era el Dios de mi madre, era el Dios de mi padre. A partir de ese momento, era el Dios de Hugo. Y quiero invitarte a que tomes esa decisión en este día. Tal vez has oído de Dios por 20 años como Jacob, por 40 años, 50 años, pero es tiempo que te arraigues en Él, haciéndolo ahora tu Dios. Como Jacob, ahora Israel tomó esa decisión. Ora conmigo y dile, Señor, yo aquí estoy, te necesito. El cambio, la conversión para restauración en esta área de mi vida, en esta otra área. Ahora estoy entendiendo, Señor, que la clave no es luchar por la bendición en la salud, luchar por la bendición en la economía, en mis propias fuerzas, con mi método, a mi manera, cambiando superficialmente, cambiando porque me enfrento con fuerzas que me conforman a otra cosa. Ahora entiendo que la verdadera lucha es en presionar para tener un encuentro contigo. La verdadera lucha es en despojarme de los paradigmas y decidir por una vez y para siempre hacerte mi Dios. No el Dios de mi religión, no el Dios de mis antepasados, no el Dios de Pablo, no el Dios de Israel, no el Dios de Abraham, mi Dios. Así que en esta hora te digo, Jesucristo, ven a mi vida. Tómala. Sé el Salvador de las cosas que tienen que ser restauradas y de toda mi vida, salvándome para vida eterna. Y sé el Señor que dirija todo lo que hay aquí, en mi mente, en mi corazón y en mi cuerpo. Gracias, porque para eso viniste, Jesús, hace 2000 años, a morir por mis fracasos, a poner allí mi pecado y mandarlo a la tumba, y tú resucitar al tercer día como garantía de que hay victoria y hay futuro en aquellos que confían en ti. En el nombre de Cristo Jesús. Amén.